Buenas tardes, esta es la primera sesión sincrónica de la asignatura de Seminario 1 del posgrado de Criminología de la UNED. En la primera ocasión no empezamos a grabar y el compañero Andrés Vargas está explicando su anteproyecto de investigación. Entonces, adelante, Andrés. Gracias, profesor. Bueno, retomando para los efectos permítanme para correr este cuadrito ahora sí. Los efectos de la grabación, el tema es el seguimiento electrónico como propuesta alternativa a la sanción penal privativa de libertad para niñas y adolescentes en Costa Rica. Eh, Estaba pues en el apartado del aspecto práctico. Me había referido precisamente al tema de las condiciones de desigualdad económica que presenta nuestro país y cómo eso pues se ejerce una violencia sobre grupos vulnerables, específicamente el de las mujeres menores de edad que se encuentran sancionadas o sometidas a la sanción penal juvenil. De igual manera, eh, permítame para ver, porque hemos quedado aquí, ajá. Ahí Ajá, donde después, dice ajá, neutro, neopunitivismo, en esa neopunitivismo, sí, parte quedamos. ajá. Ujú. Y de igual manera, pues, el tema de tratar de contradecir las posturas precisamente que surgen a partir del neopunitivismo penal en el tema de aquellos mecanismos progresivos para la resocialización y educación de las personas sentenciadas, dado de que, pues, eh, por ideología, por tema de pensamiento de esta línea, pues lo que se trata es más bien de fomentar el tema de la sanción privativa de libertad. El producto final es una propuesta sancionatoria para las mujeres menores de edad con la finalidad de evitar que sufran más violencia y cuenten con alternativas viables que a su vez fomenten factores protectores que evitarán que cometan nuevas conductas delictivas. Lo anterior se logra evitando en la medida de lo posible la utilización de la prisión como sanción para ellas. Esta investigación sigue dos líneas, las dos líneas del posgrado. La primera es el tema de la violencia social, ya que trata de abordar los fenómenos de la violencia que ejerce el control sobre el promedio del derecho penal, que se desgregue y marginaliza a la población sujeta a su intervención, de tal manera que es una violencia legitimada, en el tanto se ampara en la existencia de normas que permiten su aplicación. Pero también se ejerce un segundo grado de violencia al someter a la persona al encierro, de tal manera que esto no va a lograr la reincorporación de la persona al grupo social al que pertenece y donde el costo personal es tan alto que puede ocasionar la reaparición del delito o fomentar que otras personas allegadas a la persona sentenciada lo hagan. Por ende, se trata de un cuestionamiento a la violencia ejercida por el derecho penal y por los efectos no declarados de la pena privativa de libertad, especialmente la prisión. Como segunda línea, el de la Administración de Justicia, en el tanto se aportan insumos para el mejoramiento de la misma, especialmente en el área penal juvenil, donde se aborda una población sensible, que es el primer eslabón de la cadena de la Administración de Justicia. Por ende, el logro de esta fase puede fomentar la mejora para el resto de las poblaciones y combatir de manera efectiva el surgimiento del delito. El problema que he planteado es precisamente que el problema se remonta precisamente a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, en la época del Iluminismo, donde se desarrollan los principios de igualdad y libertad. Se establece el contrato social, donde prosperan pues los conceptos de libertad civil y de propiedad. El poder se concentra en la figura del Estado, que precisamente generó un crecimiento de la riqueza acuñada por quienes controlaban precisamente ese Estado, generando una desigualdad con el resto de la población. En la época del desarrollo del capitalismo, dentro de ese contexto se encuentra la sustitución del castigo o sufrimiento que se infligía en la copropiedad, en la corporeidad, perdón, de la persona y que se aplicó muy severamente durante la Edad Media por la privación de libertad, promocionada, por así decirlo, por la sustitución del dolor y el sufrimiento del encierro, medida que no favorece la conformidad con el ambiente de encierro necesario para socializar y promover el concepto de la fábrica como oportunidad de sustento para la persona. Se enmarca entonces la postura de la criminología crítica en torno a que la sanción penal, especialmente la cárcel, ha servido como mecanismo de sometimiento por parte de las personas que ostentan el poder sobre las que no, por lo general sujetas a desigualdad por condición de pobreza, edad, etnia, orientación sexual, discapacidad de género. Sobre su último aspecto, el patriarcado y la misoginia tuvieron su caldo de cultivo durante la Edad Media, pero su línea de pensamiento siguió avanzando hasta nuestros días. Así la mujer era invisibilizada y relegada a las labores domésticas y al cuidado de la prole. La situación de la niñez y la adolescencia, la más favorecida, pues terminó siendo absorbida en las categorías de la persona incapaz y privada de derechos, así que su situación ante el desamparo fue el acogimiento en hospicios y orfanatos.
mientras lograban el desarrollo físico para ingresar como mano de obra o para servilismo en labores del hogar. Por lo anterior, el desarrollo de la criminología se enfocó en la figura del hombre adulto y por medio del delito y la sanción penal se criminalizó a aquellas personas que no tenían cuota de poder social, de tal suerte que las mujeres y las personas menores de edad sufrieron invisibilización y discriminación. Desde esa perspectiva, el derecho penal y asociación constituye una reacción social violenta que produce desigualdad social, factor criminógeno por excelencia, porque estigmatiza, segrega, empobrece, desarticula familias, reproduce violencia a lo interno y llega hasta victimizar a la misma persona sancionada, reproduciendo conductas criminales que desde los modelos criminológicos sociologistas influyen en la formación de nuevas conductas delictivas y constituye un fracaso de orden ideológico para quienes sostienen la eficacia de la pena de la prisión para disminuir la criminalidad. A esto se debe aunar la condición de ciertas poblaciones más vulnerables, como ocurre con las personas menores de edad y las mujeres. En este segundo supuesto, si es menor de edad, doblemente discriminadas por los estereotipos y creencias machistas. A lo expuesto debe adicionarse la idea panóptica de Jeremías Bentham, muy acorde con la teoría liberal de mantener un monitoreo de las personas que para su época solo se alcanzaba con el encierro. En Costa Rica, de conformidad con la Ley de Justicia Penal Juvenil y la ejecución de las sentencias penales juveniles, las niñas y las niñas adolescentes mayores de 12 años se enfrentan a 3 tipos de sanciones: privativas de libertad, las ambulatorias y la estacionaria o centro cerrado. La naturaleza es privar a la persona de su libertad ambulatoria con las repercusiones de los efectos señalados, sin que exista una alternativa más allá de seguir un plan de evolución, es decir, la persona debe necesariamente ser recluida, posteriormente ir alcanzando su liberación si avanza en su plan de resocialización y educación. Con el crecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, es mucho más fácil crear aplicaciones y dispositivos electrónicos que no solo disminuyen su costo, sino que tienen una precisión mayor para la localización, identificación y la comunicación casi inmediata de las personas, lo que pone ante la Administración de Justicia un nuevo panorama para disminuir la aplicación de una sanción privativa de libertad. Sin embargo, todo ello requiere de un largo recorrido que, más allá de un tema de legalidad, es un estudio criminológico urgente que es requerido de cara a evitar los efectos apuntados ocasionados por la prisión. Una de las razones se presenta por la incorporación de sanciones privativas de libertad que pierden eficacia en el abordaje de la persona condenada por las limitaciones que presenta su abordaje. Aquí hay una redundancia para la población a la que se le aplica. Por lo general, grupos de mujeres vulnerables que han sufrido violencia social en sus procesos de socialización. Esto genera dos consecuencias: una, que pierda eficacia la sanción en función de lograr el reforzamiento socioeducativo necesario para la reincorporación de la persona en la vida social, y la otra, utilizar la sanción privativa de libertad en centro cerrado como única salida para que el Estado cumpla con su función de administrar justicia. Esto existió en un estudio que se llevó a cabo por parte de una tesis. Esta la realicé con otro compañero en el año 2003 sobre el tema de los problemas de la ejecución de las sanciones, específicamente las sanciones de internamiento domiciliario en tiempo libre, donde precisamente se abordaban las condiciones biopsicosociales de la persona sentenciada y las dificultades para la supervisión, debido a las limitaciones con las que cuentan las autoridades que se encargan de su ejecución y se centralizan en la unidad de sanciones alternas del Ministerio de Justicia, que esto al día de hoy sigue siendo básicamente igual. Se encuentra otra causa que se encuentra en la discriminación en la política criminal o desintegración en el momento de implementarla, pues se trata de abordar a un solo grupo de personas sujetas al proceso penal, dejando de lado a toda la población penal juvenil, especialmente a las mujeres. Esto ocasiona que no se presente un correcto abordaje temprano de la conducta violenta, dejando abierta la posibilidad para que la persona continúe cometiéndola o reproduciendo su modelo ante otras personas. Esta diferenciación precisamente se da cuando se incorpora la ley 9271, que es la ley de mecanismos de seguimiento en materia penal, que esta le permite precisamente el acceso al dispositivo de monitoreo electrónico o al arresto domiciliario con monitoreo electrónico, pero solo a las personas mayores de edad, no se incluyó a las menores. Es lo que en algún momento Barata había señalado como gobernar a ciegas, es decir, no se analiza precisamente cuáles son las circunstancias, donde inclusive pareciera que incluso hubiera funcionado mejor en esa población. El derecho penal, en esencia del poder coercitivo, es utilizado por las estructuras de poder para mantener un control social sobre el resto de la población. Se genera una segregación en un primer orden, en un segundo para grupos especiales en específico: personas discapacitadas, inmigrantes, minorías étnicas, mujeres, adultos mayores, menores de edad, desempleadas, entre otras. Ante este panorama existen poblaciones sumamente vulnerables y sometidas a procesos penales juveniles, como las que se están en condición de desigualdad: menores de edad, mujeres. Aquí creo que está repetido. Someter a Ujú. estas personas a la privación de libertad implicaría generar una desigualdad mayor. Lo anterior ha sido de objeto de estudio
por Raúl Eugenio Zaffaroni en su libro La cuestión criminal, permítame para ver aquí, es que no sé por qué, bueno, ahora lo veo. En su libro La cuestión criminal, abordando la diferencia del poder punitivo en la estructura social en nuestro país, nuestro país existe. Esta situación es visible en los reportajes del semanario Universidad Ellas, que reflejan la violencia estructural e institucional que viven las mujeres dentro de nuestro sistema penitenciario. Es un documental del semanario Universidad que se puede observar en YouTube sobre precisamente todo lo que genera esta situación de violencia y la victimización también que presentan las mujeres. Otra de las causas se encuentra en los postulados del populismo punitivo o neopunitivismo, que evita a toda costa los cambios en el sistema penal, generando mayores restricciones a las garantías procesales, aumento de las penas, sobre todo en las de centro cerrado y la tergiversación de la realidad nacional sobre la criminalidad. Lo anterior se ha generado, ha generado que Costa Rica sea uno de los países con tasas penitenciarias, según lo informa Jovet, es una Ujú. explicación que nos encontremos a merced de lo que informan los medios de esto es que incrementamos las tasas penitenciarias. Y nos encontramos a merced de lo que informan los medios de comunicación masivas, normalmente como instrumentos de control de la opinión pública que fomentan ese populismo punitivo. Lo anterior es observable en nuestros medios de comunicación, inclusive hay un reportaje del periódico de La República del año 2024 donde se establece mano dura contra sicarios y narcotráfico, que será la nueva ley penal en Costa Rica. Y es un claro reflejo de ello al señalar que el gobierno propone disminuir beneficios penitenciarios, aumento de las penas y penas en centros cerrados para personas menores de edad. Esta noticia llama mucho la atención porque incluso lo comentaba con un compañero que trabaja con la materia penal juvenil y me decía hace como una semana, me decía, mira, que dicha que no han tocado por lo menos el proceso penal juvenil, pero las propuestas ahí están, ¿verdad? Sobre la mesa. La noticia lo refleja. Todo este fenómeno genera como consecuencia que limite la implementación de políticas tendientes a evitar la privación de libertad, el incremento del hacinamiento penitenciario, la disminución del abordaje socioeducativo y el incremento de la violencia penitenciaria. Todo ello en realidad es una alerta de un inminente colapso del sistema de justicia. Otra de las causas que encontramos en la falta de estudios criminológicos sobre el funcionamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en torno a las sanciones penales. Eso tiene como consecuencia que no se implementen medios efectivos y eficientes que promuevan la utilización de aplicaciones y dispositivos electrónicos como sanciones penales para las mujeres en conflicto con la ley penal. El Estado se ha enfocado en la implementación de equipos para cumplir con el presupuesto legal. No obstante, no se cuenta con una estructura física y personal adecuada porque no se tiene estudios científicos que permitan la toma de decisiones oportunas, por lo que el producto para el sector social es un sistema ineficiente. Al respecto puede visualizarse el reportaje Contraloría señala deficiencias en el seguimiento de personas bajo monitoreo electrónico, que expresa parte de los problemas de control. Se cuenta con la experiencia de la implementación en países como España. Esta es una autora que estaba mencionando que estuve revisando, donde se utilizan dispositivos electrónicos como tolleras y teléfonos celulares para el control de la pena para algunos delitos, donde inclusive las víctimas también lo utilizan como mecanismo de protección para su integridad. Así las cosas surge la interrogante, esta es la pregunta principal generadora. ¿Es posible a través de los mecanismos de seguimiento electrónico evitar o disminuir el uso de las penas privativas de libertad para las mujeres, niñas y adolescentes que enfrentan la condena penal por la comisión de conductas delictivas? Es como la pregunta principal. Las preguntas de investigación son, la primera, ¿cuáles son los verdaderos fundamentos de la sanción privativa de libertad? Y que es, si se aplica bajo las mismas condiciones a la generalidad de los miembros de la sociedad. ¿Cómo se valoraría la influencia de la situación socioeconómica de nuestro país en la generación de conductas delictivas? Comprobar si existe neutralidad en el derecho penal y la administración de justicia ante su aplicación e intervención a las distintas personas que integran el conglomerado social. ¿Cuáles son aquellos efectos no declarados de la sanción privativa de libertad que se producen al momento de su ejecución y que lejos de evitar futuras conductas delictivas las pueden promover? ¿Puede distinguirse una diferencia a nivel del análisis criminógeno y protector para las personas menores de edad y si esa distinción abarca a hombres y mujeres? ¿Cuáles son las herramientas electrónicas con las que se cuenta en la actualidad para el acompañamiento y ejecución de la sanción penal? ¿Cuáles son los principales postulados de las objeciones a la aplicación de mecanismos de seguimiento y ejecución de la sanción penal? ¿Cómo implementarse una alternativa a la sanción penal juvenil privativa de libertad apoyándose en la utilización de mecanismos de seguimiento electrónicos? Los objetivos, el general, es proponer la utilización de mecanismos de seguimiento electrónico como sanción sustitutiva
de las penas privativas de libertad para las mujeres sancionadas por la justicia penal juvenil costarricense. Los específicos, el primero es evaluar a partir de los cuestionamientos de la criminología crítica los fundamentos de la sanción privativa de libertad, su origen, clasificación e implementación de la justicia penal juvenil costarricense. Dos, explicar los factores criminógenos y de violencia social que confluyen en la ejecución de las sanciones privativas de libertad. Tres, categorizar los principales factores criminógenos y de protección que influyen en la formación de la conducta criminal para mujeres menores de edad. Cuatro, examinar los aportes de las distintas herramientas electrónicas para el seguimiento de la ejecución de las sanciones penales y los presupuestos para su aplicación. Cinco, debatir cuáles son las principales objeciones que tiene la utilización de otras sanciones distintas a la privación de libertad. Y seis, elaborar una propuesta de abordaje para el cumplimiento de la sanción privativa de libertad para mujeres sancionadas por la justicia penal juvenil, apoyada en la utilización de herramientas de seguimiento electrónico. La bibliografía que utilicé, por lo menos para este primer nivel, está en los libros, estas revistas que menciono. Estos dos trabajos de graduación son de la Universidad de Costa Rica y estos videos que corresponden precisamente a la información del semanario Universidad y los artículos de periódico con las noticias ya referidas sobre los acontecimientos. Esa sería mi presentación. Perfecto. Muchísimas gracias. Ujú. Ok, demos unos minutos. No sé si Juan o Pamela tienen alguna observación o pregunta con respecto al trabajo que nos muestra, que nos muestra Andrés. De mi parte, no. No, de mi parte solo decirle que ya me dejó mal, porque está demasiado completo. No, 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 no. Ok, bien. El trabajo, la pregunta está muy interesante y de allí todos estos objetivos reflejan pues ese objeto de estudio. Em, el problema que hay es un problema de planteamiento. Tal vez empecemos con lo primero. Desde la teoría crítica, vos no podés plantear a Schutterland, porque Schutterland no es crítico. Entonces, ya por ahí empezamos con un problema. O sea, es un problema muy a nivel, ¿qué podríamos decir? De teoría, más que de otra cosa, porque eh, a ver, la escuela clásica, y ustedes se acordarán de esto incluso con el curso de don Javier Llobet, la escuela clásica pone que el crimen es producido por una decisión racional, ¿verdad? De hecho, en varias ocasiones nosotros vemos de que la persona comete un crimen porque quiere hacerlo. ¿Verdad? Quiere olvidarse de la ley y de ahí es donde vienen o devienen una serie de algunas otras teorías que si es una situación de desequilibrio mental, si es una cosa de influencia, si es una cosa. Entonces, bueno, vos lo que mencionabas era la ecológica y la acción diferencial, ¿no? Aquí está el etiquetamiento, las subculturas y la sociedad diferencial. Ok, ok, sí, el etiquetamiento me faltaba. El problema con esto es que eh, estas teorías van en dirección contraria a la teoría crítica. Es decir, todas estas caben dentro de ese enfoque en el que el individuo toma una decisión racional por querer cometer un crimen. Y la teoría crítica es más bien todo lo contrario. El problema está en que a nosotros no nos dan mucho de teoría crítica. A nosotros nos dan mucho de la teoría clásica
y casi nada de teoría crítica. La teoría crítica habla sobre estructuras de poder y habla a nivel ideológico. ¿De qué ideología estamos hablando? Estamos hablando del Estado liberal que solemos tener. A ver, ¿a qué me refiero con Estado liberal? Me estoy refiriendo a ese Estado que habla Montesquieu, que habla Kant, que habla todos estos clásicos, ¿verdad? El Estado liberal es el Estado en el que no reside, por así decirlo, en un poder plenipotenciario, sino que hay varios poderes, ¿ok? Para que existan esos poderes, se basa dentro de un conjunto de ideas. Ese conjunto de ideas se les denomina ideología, ¿verdad? El Estado, por ejemplo, desde el punto de vista de la ideología dominante en Costa Rica, estamos hablando desde el punto de vista de que las decisiones que toma una persona son las que lo meten en la cárcel. Entonces, la teoría crítica critica, valga la redundancia, esa ideología. Y todos estos pensadores que vos estás mencionando van en la dirección contraria. Todos ellos más bien afirman que evidentemente es una decisión racional. En el etiquetamiento está mencionando que es una decisión basada en sus iguales, en la acción diferencial, en su clase social. Y podríamos seguir hablando de algunos otros elementos. Entonces, habría que buscar, bueno, vos mencionabas algunos, eh, pensadores que sean más afines a esa teoría crítica y no tanto los que acabas de mencionar porque van en dirección contraria. Quería mostrarles un ejemplo. No sé si me permites compartir un Sí, momentito. voy a dejar de compartir. Ahora sí. Quiero mostrarles a ay, ay, a una chiquilla. Ok, esta muchacha que está aquí en esta esquina, no sé si la logran ver, se llama Marjorie Cabalceta. Ella estuvo en la cárcel, ahí en el Buen Pastor, aproximadamente no sé cuántos años, creo que 5 años, 3 años, no recuerdo. No pasaba los 5 años. Ella estaba ahí por posesión, por infracción de la ley de psicotrópicos. Ella la metieron siendo menor de edad, teniendo em, no recuerdo. No, creo que no era menor de edad, porque ella ya había empezado a estudiar asistente dental en la UCR. Aunque entró muy temprano, entró a los 17 años, ya, digamos, el sistema no la ve como, eh, como menor de edad. Bueno, ella está ahí haciendo un trabajo de acción social con un grupo de muchachos en la ciudad de Lavacarpio, porque ella es de ahí, ella es un inmigrante ilegal que se puso aquí en Costa Rica, como a los 14 años tuvo, a razón de un incesto, tuvo una bebé y bueno, ella está ahí. Ya yo creo que ella ya se graduó, ella ya es asistente dental. em, por tanto, ha mejorado mucho su nivel de vida y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué cuento esto? La razón por la cual ella la metieron con privación de libertad fue porque su papá en una visita a la Reforma la amenazó de matar a la hija si no le traía en la próxima marihuana. Entonces, a ella
tuvo una decisión racional, ¿verdad? Yo voy a salvar a mi hija, por tanto, yo voy a meter la droga. Ojalá no me pesquen, pero si me pescan, de ahí por lo menos salvé a mi hija, etcétera, etcétera. Y bueno, son de los dramas que uno ve, digamos, o que suele ver muy comúnmente eh, el día a día. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que la teoría crítica lo que va a hacer es criticar ese sistema, esa idea de que esta persona quiso meter la droga y sabía lo que se metía. Podríamos decir, es cierto, así fue, pero hubieron otras razones que la teoría clásica no puede explicar. Desde la teoría crítica, la idea, y si te metes con la teoría crítica, no vas a poder describir el problema. Lo que tienes que hacer es explicar, porque desde el enfoque o el paradigma naturalista o positivista, tenés que describir, es decir, solo vas a hacer una fotografía de la realidad y vas a poder hacer algún tipo de análisis, pero ese tipo de análisis es un poco limitado. Si vas a estar en la teoría crítica, el objetivo va a tener que ser hacia lo que es la explicación del fenómeno. Es decir, en este caso que hablamos de la vigilancia electrónica, habría que pensar o repensar la pregunta de investigación, eh, tomando en cuenta que hay que tratar de explicar algo. Entonces, yo pensé en algo así, ¿verdad? Claro, lo hice así como rapidón, sin reflexionarlo demasiado. Lo voy a poner en el chat. ¿Cuáles son los desafíos y las barreras en la implementación y aplicación del seguimiento electrónico como medida alternativa de privación de libertad para menores de edad? Todas las otras preguntas están bien, no hay problema. El asunto acá es que la pregunta tuya debería ir un poco más allá en el análisis. Hay otros enfoques epistemológicos. Podría ser teoría crítica, podría ser desde un punto de vista fenomenológico, como para entender las motivaciones. Sin embargo, siendo que el objeto de estudio es el monitoreo electrónico en menores de edad, entonces todo debería girar alrededor de eso. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de lo que me acabas de mencionar? Tiene que ver específicamente con el monitoreo electrónico como alternativa. Y ver entonces todas las consecuencias alrededor de eso. Ok, eso desde el punto de vista teórico. Vamos con el verbo que estás utilizando, porque ese verbo también podría ser un problema. Vos estás planteando proponer, no estás mencionando proponer a quién. Eso es importante. Si recordad que la maestría necesita que la tesis le sirva a alguien, ¿verdad? En este caso, ¿a quién se le propone? Supongo que al Ministerio de Justicia y Gracia, o alguna organización o alguien así. El asunto es que al final del trabajo la propuesta esté hecha para poder entregársela en su mano a alguien. Ok, el problema está en que proponer es un verbo que debería responder a un nivel un poco más bajo a nivel cognitivo. Digamos,
a nosotros en un posgrado debería ser de analizar hacia arriba, analizar, evaluar, crear. En este caso, el, el proponer no estaría dentro de eso. Es decir, yo no veo problema en la propuesta. Yo Sí, sí. pienso que se debe hacer la propuesta, pero la propuesta debería ser un objetivo específico. No sé si podríamos ver un toquecito tus objetivos. Sí, ya le Voy a dejar de compartir. voy a compartir. Ese es el general. ¿Ok? Y, Entonces, si vos ves acá, el proponer la utilización debería ser prácticamente como el último objetivo específico. ajá. Eh, ¿Qué es lo que, qué es lo que habría que explicar acá? El objeto es el monitoreo electrónico y el objeto es el monitoreo electrónico como medida alternativa. Entonces, el problema es, ¿eso se puede hacer con menores de edad? Mm, Actualmente la legislación lo permite. no, en Costa Rica no, pero es que ese también es uno de los, digamos, de las barreras, porque al final, Perfecto. Entonces, ajá, ese es el problema. O sea, ese es a eso deberías plantear el objetivo general. O sea, ¿qué es lo que actualmente impide hacerlo y qué podríamos hacer para implementarlo? Entonces, no sé si ponerlo así como analizar las medidas alternativas de privación de libertad en menores de edad, algo así, eh, con el fin de hacer bueno, ahí hay otro verbo, hacer, con el fin, es que el problema es que solamente se puede un verbo, qué pereza. sí, sí, Eh, es que no, profe, era que, le soy honesto, Mucha yo revisé santa. la tabla de Bloom que usted está mencionando ahí para tratar precisamente de ajustarlo. Entonces, es que vamos a ver, yo en la primera parte sobre la ideología sí, le comparto porque yo en realidad lo que intenté fue, y creo que le comprendo el punto, es centrarme en una sola línea de análisis, es decir, o la criminología crítica o los postulados de la Escuela de Chicago. Yo intenté como valorar que se podían valorar los dos, pero de acuerdo a lo que usted está refiriendo, de ahí sería, El digamos, problema es la coherencia, sí, la, claro, la exactamente, coherencia teórica. sería contraproducente una con otra. Y además, al final de cuentas, parece que el enriquecimiento va más del lado de la criminología crítica que eventualmente de las otras, porque las otras en realidad lo que han escrito son parte de los efectos que se podrían dar en la cárcel por ellos, pero no tendría línea. Esa está Mira, bien. el tema está muy bien. Ese tema es Lo que no quiero es potable, que, profe, lo que no quiero es que suene a derecho. No, 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 está bien, no, está muy bien, como te digo, el tema es muy potable, es muy innovador, el tema vale la pena desarrollarlo. Aquí el asunto es cómo lo voy a desarrollar. Ujú, Veamos un toque los específicos. Los específicos expresan, ¿cómo es que se llama? Expresan proceso. Entonces, no sé si puedes hacerlo un poquito más pequeño como para poder ver todos los objetivos de un solo. Ok, entonces, si vos ves el proceso, lo primero que yo voy a hacer es evaluar los fundamentos de la sanción penal privativa de libertad, bla, bla, bla. Esto más bien es un general, ¿verdad? Porque es el planteamiento teórico con el que yo empiezo. Luego voy a explicar los factores eso no lo puedo decir. criminógenos. Luego Categorizar. categorizar esos factores, luego examinar las distintas herramientas,
debatir las principales objeciones y elaborar una propuesta. Ahí es donde está lo de la propuesta. Genial. Entonces, si vos ves esta línea, 1, 2, 3, 4, 5, me lleva a 6. Yo fusionaría 2 y 3, ¿verdad? Sí, mira Y, que también lo pensé en algún momento. Ese también. porque digamos, si yo voy a explicar los factores, primero necesito las Ujú, categorías. Entonces, yo categorizo primero y explico después. Entonces, ambas cosas se pueden fusionar. Y ujú, lo de examinar las distintas herramientas sí va solito porque estamos hablando de algo tecnológico, ujú, ¿verdad? Sobre los objeciones van mucho con el uno, ¿verdad? Porque las objeciones son los cuestionamientos. ujú. Entonces, es ver cómo también fusionarlos. Em, entonces, más o menos así estaría ese primer trabajo. Creo que lo demás solamente habría que afinar un poco la redacción. Ujú, Mándame digamos, cuando ya le pongas algunas correcciones que veas, ujú. mándamelo por correo. Sí. Voy a poner el correo también aquí en el chat. Al mío o No, y es que este mira qué otro que difícil es eso, Cátedra de profe, Sociología. porque ¿Perdón? para nosotros, digamos, para nosotros los abogados y sobre todo los penalistas, mira qué difícil que es salirnos del confort del derecho Claro. para, para analizar. Entonces, yo no quiero, como le digo, no quiero que suene porque en realidad no es esa la finalidad. No. Yo Sin no embargo, analizar Andrés, en normas. algún momento te vas a tener que meter en cuestiones de derecho. Ah, sí, Eso sí, sí. no hay escape. Siempre al final, cuando hablamos de criminología, que es, digamos, una ciencia muy transdisciplinaria, el derecho va a tener que aparecer en algún momento. Entonces, no es problema. Ok, No ok. me preocuparía demasiado por eso. Me deja sumamente tranquilo, profe. Muchas gracias. Ahí vamos a trabajar en las correcciones. Bueno, pura vida. No sé quién quisiera seguir. Si gusta, sigo yo, profe. Claro, Pame, dale. Ok, bueno, el mío está mucho más sintetizado, ¿verdad? Perfecto. Todavía estoy haciendo unas búsquedas que honestamente sistema IU me permitió buscar información internacional y demás, nada Ah, más que no la he ingresado. Me encanta en eso de que me ayuda a buscar lo que duraba un montón haciendo en el Google académico, me lo sintetiza súper bien y me ayudó pues el mucho a buscar. Elicit es maravilloso. El Elicit, no el You, sino el otro, Uh -huh, eh, porque te localiza los PDFs de una vez. Te da los textos, uh pero -huh. además te localiza los PDFs. Entonces, digamos, en cuestión de tesis, ya sí ahí vas a tener que hacer lo tradicional, irse a meter en la biblioteca, ver cuáles son los que hay, descargar una tesis. Digamos, todas las tesis en la UNED se pueden descargar. Entonces, tal vez voy a Yo hacer creo un video de cómo hacer esas búsquedas en el CIPDI, perdón, en el CIDREP, para que ustedes lo tengan por ahí y puedan buscar todas las tesis, porque eso también ayuda mucho. perfecto, está bien, sí, tengo que aprender a usarlos porque viera que yo estoy muy botada con estos No, sistemas. y el CIDREP es un asco, el sistema es un asco. Yo no sé, usan ahí un software del tiempo de UPA. eh, entonces, ¿qué va? Tiene su toque. Ok, bueno, ustedes me dicen si, ay, ahí logran observar. Démosle un ratito. Por ahora no. No, ok, vamos de nuevo. Ahí,
Listo. Ok. Bueno, el tema mío es el análisis victimológico del delito de tacha a vehículos según casos investigados en lo que es la sección de robos del organismo de investigación judicial en San José. Tomé el periodo del primer trimestre del 2024. Vi en el documento que usted nos envió de que el tema debía de presentarse a la máximo con 15 palabras. Me costó limitarlo, ¿verdad? Pero ahí estoy anuente a cualquier tipo de variación para obtener ayuda. Respecto a lo que es la justificación, como parte del fundamento de la necesidad de esta investigación, se debe comprender que la criminología está encargada del estudio de los fenómenos sociales de orden criminal mediante el análisis del delincuente y la víctima para prevenir o reprimir sus consecuencias. Destaca entonces para los efectos de esta investigación el enfoque victimológico, que según Mendelssohn, el objetivo fundamental de la victimología es lograr que haya menos víctimas en todos los sectores de la sociedad o bien mitigar el daño colateral de la agresión sufrida. Por lo que será menester comprender y describir las necesidades implícitas en el proceso de investigación judicial, mediante el enfoque victimológico para contribuir en la disminución de víctimas y la contención a las personas que ya sufrieron los efectos, aquí, vamos a ver, del robo. Como parte de la oportunidad de realizar la investigación, se debe indicar que el delito de tacha a vehículo, anteriormente en un trabajo que tuvimos de estadística sobre lo que era tacha, tuve ahí como unas diferencias de concepto con la profesora, ¿verdad? Donde el término de tacha vehículo viene siendo un término más de fenómeno criminal, que ella me decía que en sí no existía, ¿verdad? Sin embargo, a nivel de fenómeno criminal sí existe. Entonces, por ahí también, si hay algún consejo, No, es que como, digamos, una cosa ajá, es la categoría oficial, ¿verdad? ajá, Ese nombre positivado para poder definir una conducta criminal eh, es una cosa y otra es como se le dice coloquialmente. ujú, Aquí el asunto es que eh, habría, habría que hacer la diferenciación, nada más. El robo de autos tipificado en el artículo no sé qué del Código Penal y que definido como abre comillas, bla, 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 cierra comillas. En lo sucesivo le llamaremos tacha ok, y ya perfecto, está, te quitas esa vaina de encima y puedes hablar de tacha más tranquilamente, no, no, excelente. porque, digamos, es parte de ese lenguaje formal Ujú, que a veces sale. ok. Entonces, como parte de la oportunidad de realizar la investigación, se debe indicar que el delito de tacha a vehículos se encuentra en un claro empoderamiento como fenómeno social. Los medios de comunicación y las redes sociales transmiten constantemente información sobre nuevas formas de practicarlo, ya sea porque existe una complicidad inconsciente del usuario, aquí voy a corregirle vamos a ver, del usuario, o bien por la pericia adquirida por los criminales. Se trata de una actividad sigilosa que requiere inteligencia y perfilación de la víctima. Aunado a esto, existe una problemática que debe ser abordada con carácter de interés criminológico, que conlleva un trabajo de investigación difícil de concretar en material probatorio, ya que muchos de estos casos no cuentan con indicios que orienten hacia un infractor en específico. Ocurrió meses atrás o existen víctimas extranjeras que ya no se encuentran en el país. Por otro lado, existen dificultades como el tiempo entre la comisión del hecho y la interposición de la denuncia, puesto que según Lockhart citado por Escalona, el tiempo que pasa, la verdad que huye, haciendo alusión a la importancia respecto al abordaje investigativo una vez ocurrido un hecho delictivo. Además, también se da a nivel de interpretación penal una discrepancia sin resolver, que es un constante problema interno
que desfavorece al perjudicado en cuanto a la jurisdicción en que se debe tramitar la investigación, pasando de un lado al otro el expediente sin tramitar formalmente. En consecuencia deriva en una flagrante revictimización, puesto que el denunciante es el que tiene que hacer el gasto para trasladarse de un lugar a otro, fuera de su ámbito cercano y haciéndolo incurrir en una pérdida de tiempo, aun cuando ya sufrió un perjuicio económico previo. Respecto a esto anterior, profe, hay algo pues importante. Ahorita voy a seguirlo comentando mejor. Planteamiento del problema. Acá yo estuve leyendo sobre el documento que nos envió. La idea mía es ampliar cada uno de estos párrafos con información y con bibliografía. Sí, eso en el tiempo, ahí uno le va metiendo. Eso Ok, sí, guarden los documentos, pónganle el nombre y al final pónganle V de versión, ¿verdad? ok, Y le ponen un numeral. Entonces, ustedes van a saber diferenciar entre la versión 1 y la versión 12 o 24. Porque, se los digo, porque a veces se me ha ocurrido montarme y hacer las correcciones sobre el archivo original y perdí las ideas que ujú, hubieron. Entonces, cuando la llego a anterior. la versión 24 perdí las ideas del uno y yo, Dios mío, y ya lo salvé encima, ya no lo tengo. Entonces, sí, siempre es importante diferenciar el nombre. Ok. Respecto al planteamiento del problema, la tacha de vehículos para el organismo de investigación judicial corresponde al delito con más dificultad para resolver positivamente. En virtud, aquí hay una redundancia, la cambio. En virtud de la dificultad en la ubicación de indicios y pruebas para su resolución. En virtud de lo anterior, el análisis de la victimología respecto a este fenómeno criminal es tan importante debido a que existe una perfilación previa de ella para lograr cometer el ilícito. Esta situación se observa con los casos que se ejecutan dentro de los parqueos de centros comerciales y supermercados, en donde la víctima es escogida debido a sus particularidades de descuido, pertenencias visibles, entre otras. A la vez, destacamos el impacto al turismo respecto a las víctimas turistas de paso en virtud del choque cultural respecto a la delincuencia, debido a que este tipo de fenómeno criminal no es común en otros países, por lo que el sentimiento de decepción invade al turista. Aunado a lo anterior, debido a que la ciencia criminológica es la encargada de analizar al delincuente y a las víctimas con la intención de prevenir o reprimir el fenómeno criminal, es que se llega a la siguiente interrogante. Acá viene la pregunta: ¿cuáles son los elementos de interés criminológico de afectación victimológica implícitos en el delito de tacha a vehículo, según la experiencia de la sección de robos del organismo de investigación judicial en San José? Respecto a los objetivos, el objetivo general es analizar los efectos victimológicos del delito de tacha a vehículo según los casos atendidos en la sección de robos del organismo de investigación judicial San José, primer trimestre de 2024. Y los objetivos específicos, hasta ahorita he indicado tres, que es determinar la incidencia de víctimas de tacha a vehículos investigados en la sección de robos del organismo de investigación judicial, primer trimestre, aquí, vamos a ver, trimestre del año 2024. La 2, establecer los alcances del fenómeno criminal de la tacha a vehículos investigados en la sección de robos del organismo de investigación judicial, primer trimestre del año 2024. Y como tercero, describir las afectaciones de las víctimas del delito de tacha a vehículo investigado en la sección de robos del organismo de investigación judicial. Acá, nada más un comentario respecto a lo que es la víctima turista. Hemos logrado conversar con varios de ellos. La última fue una muchacha francesa donde ellas se bajaron a observar un lugar turístico en San José y dejaron todas sus maletas dentro del carro, y cuando llegaron, pues no había ninguna, ¿verdad? Y estaba
sumamente molesta y confundida porque ella nos contaba que en Francia esto no pasa, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Pero que en Francia no pasa, no es usual que roben las cosas dentro de los vehículos, entonces, este, a pesar de ser un delito tan simple, pues causa un gran impacto y una gran decepción a nivel de víctimas, ¿verdad? Como en este caso. Hasta ahorita, esto es lo que yo llevo, profe. Ok. Eh, Voy a dejar de compartir para ver. quedémonos, no, más bien, quédate Tuvo. ahí. Ajá. Quedémonos en la pregunta. Ok, ya determinamos cuáles son los intereses, los elementos de interés criminológico. ¿Y ahora qué vas a hacer? O sea, una vez determinados cuáles son esos intereses, ¿qué vas a hacer? Que serían O los sea, objetivos ¿para qué? ¿Para qué vas a ver esos, esos elementos criminológicos? ¿Para qué? para estudiar a la víctima, la afectación que sufre la víctima. Ok, vámonos al objetivo general. Entonces, ¿vas a analizar los efectos o la víctima? Los efectos que sufre la víctima. Ok, ok. Entonces, analizar, porque es que yo estaba pensando, Ajá. ¿cuáles deberían ser esos elementos criminológicos, verdad? Entonces, igual, así, rapidón, se me ocurrió, y no es que piense que las preguntas que ustedes ponen están mal, pero es que ustedes me dan así ideas y entonces empiezo a disparar. ¿Cuáles son las características y los factores asociados a las víctimas de robo de autos y cómo afecta esta experiencia a nivel emocional, económico y de seguridad? No sé si me estoy alejando del espíritu de tu pregunta, porque No. cuáles elementos criminológicos o victimológicos son los que hay que observar? Me acabas de mencionar algunos. El emocional, ¿verdad? Con el caso de las turistas francesas, lo económico, lo que implica que uno le roben. Bueno, a mi esposa le robaron una laptop del Ujú, carro en el parqueo dentro de la UCR, en la ciudad Rodrigo Facio. ujú. Entonces, uno puede imaginarse la frustración que eso implica, porque la computadora tenía 2 semanas de haber sido comprada. Y el hijo de pucha salió bien cara. Entonces, es como muy frustrante. Claro. No se, y no se logró nada, ¿verdad? Y los aspectos de seguridad. Entonces, tratando de pelotear un poco sobre tu pregunta de investigación y tu objetivo general, es como para ir afilando, no tanto en la ambigüedad que tiene el objetivo general, porque es muy llano analizar los efectos victimológicos. Eh, es como, como que debería ser un poco más específico, ¿verdad? ¿Qué elementos, qué efectos? Por eso entonces yo mencionaba las características y los factores asociados, digamos, como pregunta de investigación. Como objetivo de ahí sería igual mantener el analizar, eh, pero digamos, analizar los factores asociados a las víctimas de tacha de vehículos, eh, y ya está, ¿verdad? No hace falta poner de cómo les afecta, porque eso será parte del análisis. Determinar la incidencia, establecer los alcances, describir las afectaciones. Ese último objetivo específico se puede, se pueden plantear tres categorías, que son la emocional, la económica y la de seguridad. El costo social que esto implica, ¿verdad? Pero esos, digamos, esas categorías, ahí vos las puedes trabajar después. Pero, digamos, en los específicos no tengo ninguna observación. Lo que pienso es en que el objetivo general es todavía muy llano, ¿verdad? Ok. Muy ambiguo, no es tan específico
Y en lo que implica la pregunta de investigación es que no queda claro entonces qué es el objeto de estudio. El objeto de estudio son los elementos eh, victimológicos o las víctimas. Entonces, si planteamos que el objeto de la investigación son las víctimas, hay que pensar en seres humanos. Si vamos a hablar de los efectos victimológicos, estamos hablando de estadísticas. Estamos hablando de lo que dice el OIJ en la sección de robos, ¿verdad? Son dos cosas que son distintas. Mi sugerencia es que meta los dos, ¿verdad? Ok. Porque de esa forma le das un rostro humano a un aspecto que no se queda en el número, ¿verdad? Ujú. En solo las estadísticas del OIJ. Ujú. Ok, perfecto. Ok, entonces ahí mándeme eso con esas correcciones y ahí lo estamos viendo. Excelente, muchas gracias. Ok, Juan, todo suyo, adelante. Gracias, buenas noches. Para compartir. Buenas noches. ¿Sí logran ver? Sí. Claro, todo bien, todo bien. Sí. Bueno, yo trabajo Ujú. en la Oficina de Atención y Protección a Víctimas. El tema que yo he estado peloteando desde hace, pues no fue en el español, ¿verdad? Desde hace rato, es cómo mejorar este, eh, las estrategias que está implementando estos programas para las personas que son testigos y que se ingresan dentro de programas de protección. Actualmente, con este incremento de delincuencia organizada, lo que es la delincuencia organizada, la influencia de bandas de otros países y otros factores, eh, los programas, desde mi perspectiva, están siendo insuficientes desde muchas áreas para poder brindar una protección y yo lo visualizo desde dos áreas, desde uno que es la protección de un testigo dentro de un proceso y por otro lado también la protección procesal que conlleva este testigo en el proceso como tal. Entonces, el tema que yo planteé es desafíos en la implementación de programas de protección de testigos y víctimas en Costa Rica, análisis de eficacia y sostenibilidad. Voy a hacer un resumen bueno, Perfecto. para, para no alargarnos mucho, pero el tema de introducción, pues la importancia, evidentemente, pues un testigo, en la mayoría de los casos, es la prueba testimonial, es esencial, fundamental para poder resolver cualquier tipo de delitos. Eh, de ahí que también se creó lo que es la ley 8720, que es la ley de protección de víctimas y testigos y de demás participantes en el proceso penal. Eh, Como antecedentes, bueno, yo he tenido la oportunidad con todo este tema de la creación de la jurisdicción de delincuencia organizada, la oficina ha tenido la oportunidad de tener conversatorios con profesionales que trabajan este mismo tema en otros países. eh, Colombia, Panamá, hemos hablado con Chile también, Ecuador por ahí, y yo tenía por ahí ya alguna información de algunos trabajos de Brasil, eh, donde hablan sobre la importancia de los programas de protección, las limitaciones que hay en recursos, por ejemplo, recursos financieros, la protección de las personas, cómo se ve limitado también lo que es la coordinación interinstitucional. eh, para que favorezca no solo la protección de las víctimas, sino que también permitan el adecuado proceso penal. Eh, el problema
y se está presentando mucho, y lo estamos viviendo los que trabajamos en esta área, es como los testigos no están ingresando a los programas, porque realmente no tenemos la capacidad para poder brindar una protección real a las personas, eh, ni real, ni eficiente, ni actual, ni acorde a las necesidades de cada persona. Poner un ejemplo, si hay una persona que tiene una discapacidad, eh, qué sé yo, está en silla de ruedas, eh, o necesita una atención médica 24 horas. No existe los recursos económicos suficientes dentro del programa de protección para poder cubrir las necesidades de tener una persona que es testigo, qué sé yo, por ejemplo, un homicidio, eh, y que está a consecuencia de ser testigo de esta situación, también sufrió lesiones y quedó con una discapacidad grave y necesita estos cuidados. No existe la capacidad para poder brindar una protección a esta persona y decirle a la persona, bueno, lo vamos a ingresar a un sitio seguro de protección y va a tener su asistencia médica 24 horas. Eh, no es factible. Entonces, hay muchas limitaciones en el aspecto financiero, hay carencia de capacitación también a nivel interno de los funcionarios que elaboramos en esta área. La coordinación también que hay entre las instituciones es limitada y esto se ve mucho influenciado por temas como corrupción, este, influye mucho también la desconfianza a raíz de la corrupción y que surge mucho por los temas a través de los medios de comunicación. La población se encuentra muy desconfiada actualmente también ante esta oleada de funcionarios que se han renunciado al Poder Judicial, ha incrementado enormemente el tema de la desconfianza. Entonces, cuando atendemos a personas que son testigos o son víctimas, abiertamente nos refieren, es que no confiamos en el sistema, porque todo el historial que se está viendo es cómo funcionarios se están pasando al otro lado, a la otra línea y se han vuelto corruptos, algunos, ¿verdad? No todos, pero sí hay, eso repercute mucho en las personas a la hora de querer participar en un proceso, lo limita y, y en muchos de los casos que dependen de esas pruebas testimoniales, no llega a un buen resultado, porque las personas por temor, por miedo, desisten de colaborar con la justicia. Entonces, eso es por ahí lo de la introducción, el planteamiento del problema y la justificación va por ese lado de cómo buscar nuevas herramientas para mejorar lo que es el programa de protección y las estrategias que se pueden establecer con las personas que ingresan a los programas de protección. Yo defino como objetivo general analizar los desafíos en la implementación de programas de protección de testigos y víctimas en Costa Rica y proponer estrategias para mejorar su eficacia y sostenibilidad sostenibilidad, bueno, lo que hay, pero es sostenibilidad en el tiempo. Y los objetivos específicos, identificar y categorizar los principales desafíos administrativos, legales, sociales y financieros que enfrentan los programas de protección de testigos y víctimas en Costa Rica. Evaluar el impacto de estos desafíos en la seguridad de los testigos y víctimas y en su disposición para cooperar con el sistema judicial. Investigar ejemplos de mejores prácticas internacionales en la protección de testigos y víctimas y su aplicabilidad en el contexto costarricense. Y el otro objetivo específico es proponer recomendaciones prácticas y viables para mejorar los programas de protección en Costa Rica basados en los hallazgos de investigación. Hay elementos importantes, por ejemplo, la oficina con todo esto de SICOES, con lo que es la contratación de administración pública, todo debe ser contratado a través y subió a este sistema. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que reportar todo, incluir, acercarnos a la situación, si vamos eh, a trasladar una víctima de un lugar a otro, podemos colaborar con el traslado por ejemplo, el homenaje de esta persona, de lo que tiene en su hogar, pero hay que hacer una contratación pública. Esta contratación pues implica subir toda la información a los sistemas de SICOES y esto es información pública. Entonces ya por ahí hay una vulnerabilidad de la información de un testigo.
Entonces, eventualmente esta información repercute en la seguridad de las personas. Se está trabajando en eso desde la oficina, pero falta mucho. En la parte, por ejemplo, de ya un poco más del ámbito legal, hay países que han superado algunos aspectos, por ejemplo, utilizan la figura, lo que es el testigo protegido, que aquí no lo tenemos, que es la persona que va, declara y no se conoce en todo el proceso, tiene la persona. Entonces, se da todas las garantías legales, ¿verdad? Para que la persona pueda declararse y se certifica, si tiene la certeza de que efectivamente Juan Calderón es el testigo, pero no sale a figurar. Entonces, esa es la figura del testigo protegido que me parece que Panamá es el que lo tiene, si mal no recuerdo, tiene implementado. Eh, Otros aspectos, por ejemplo, como el cambio de identidades, eh, poder cambiar la identidad de las personas. Mi objetivo con el trabajo es eso, brindar un aporte a la oficina de nuevas estrategias para que sea como base, insumo, hacer modificaciones o propuestas para ampliar o modificar propiamente lo que es la ley. Eh, Desde mi perspectiva se está quedando corto todo lo que es el programa en muchos aspectos. Entonces, esto es lo que yo planteo entre el objetivo general y específico. Como preguntas, bueno, pues estas son las preguntas que eh, la pregunta principal sería cuáles son los principales desafíos que enfrentan los programas de protección de testigos y víctimas en Costa Rica y cómo impactan estos desafíos en la eficacia y sostenibilidad de dichos programas. Y las preguntas secundarias, cómo influye la falta de recursos financieros y la capacidad de los programas de protección de testigos y víctimas para proporcionar una protección adecuada en Costa Rica. Las otras preguntas que planteo es en qué medida las deficiencias en el marco legal afectan la implementación y operación de los programas de protección de testigos y víctimas en Costa Rica. La otra pregunta, ¿qué papel juega la resistencia cultural en la efectividad de los programas de protección de testigos y víctimas en Costa Rica? ¿Cómo afecta la falta de capacitación de los funcionarios encargados de la implementación de los programas de protección de testigos y víctimas en Costa Rica? ¿Y qué medidas pueden adoptarse para mejorar la eficacia y sostenibilidad de los programas de protección de testigos y víctimas en Costa Rica? Tengo que desarrollarlo un poco más, pero por ahí es lo que yo tengo planteado desarrollar. Es un vacilón porque cuando empezaste a explicar el título, yo empecé a garabatear una pregunta de investigación, que es esta. ¿Cuáles son las estrategias y medidas efectivas para mejorar la eficacia y sostenibilidad? Y es tu pregunta. O sea, Sí, coincidimos en eso, ¿verdad? De esa pregunta principal, porque efectivamente va por ahí, ¿verdad? El objeto es la evaluación del programa. Ese es tu objeto de estudio, ¿verdad? Es el abordaje del programa. El problema, ya a nivel de redacción, no pueden haber dos verbos. Entonces, si vámonos un toque al objetivo general. En ese objetivo general, si eso es una desgracia de los formalismos de la investigación. Yo a veces quisiera como hacer una investigación como me da la gana, pero después no tendría la legitimidad que se necesita. Pero digamos, analizar los desafíos en la implementación de los programas de protección de testigos y víctimas en Costa Rica, yo lo dejaría hasta ahí, ¿verdad? Porque proponer las estrategias ya lo estás poniendo en los objetivos específicos, por tanto, no habría ningún problema. Ahora, habría que plantear un periodo y habría que plantear, no sé cómo decirlo, una sede, un circuito judicial, porque si lo haces a nivel país no es demasiado. yo lo quería enfocar más en lo que es, en esto nuevo que es de delincuencia organizada, con la nueva ley. Perfecto. Entonces, Ujú, ujú, los ok, casos son muy reducidos de momento porque estoy comenzando. Tiene este caso, va a cumplir un año de implementación la ley, ok, por ahí. ok. Eh, Ujú. Por los otro otros, lado, bueno, mi oficina es la que ve a nivel nacional
vemos todo. Yo, Ok. yo, Entonces tengo, digamos, disculpen, yo estando, digamos, adentro, digamos, de GEDO, podría verlo así, de los procesos en los que se haya hecho la admisión de la jurisdicción en delincuencia organizada, porque hay algunos que están en investigación o aquellos que se encuentran en la fiscalía en delincuencia organizada, si ocupan un margen un poquito mayor, para que pueda delimitar, porque hay algunos de la, como dice el profe, que se puede abrir, pero si usted ve solo los que están en la fiscalía en delincuencia organizada, ahí le puede limitar un poquito más, o los que son admitidos en juzgado, que son muy poquitos. Ujú. Que son casos, no importa si son poquitos. O sea, el objeto de estudio es el programa, la evaluación del programa. Entonces, por lo menos en esa pequeña cuestión de la realidad, podría decirse si se puede evaluar o no es el programa. Ok. Sobre los objetivos específicos. Tratemos de ver los objetivos específicos como una pirámide invertida, en donde vamos de lo más general a lo más específico. Por tanto, deberíamos empezar desde lo más general y es ver las prácticas internacionales. O sea, empezamos viendo qué es lo que hay y qué ha funcionado, porque no vamos a ver los malos ejemplos, vamos a ver los buenos ejemplos. Eh, casi así, a ojo de buen cubero, desburocratización, modificación de la ley, ¿cómo se llama? Acciones afirmativas, más personal. O sea, esto que vos me decías de que las compras se hacen solamente por el SICOP, no, SICOP no, ¿cuál dijiste? SICOES. El SICOES. El problema lo vi no sé si fue el director del OIJ o yo no sé quién fue, dio unas declaraciones en las noticias y daba ese ejemplo, ¿verdad? Y yo creo que es absurdo, es que es absurdo si estamos hablando de proteger a una Protección. víctima o a un testigo, el que hacerlo público es como absurdo. O sea, lo Sí. mismo nos pasaba, digamos, la UNED tiene una unidad ¿cómo es que se llama? Contra el acoso sexual. Y su servidor está en ese comité. Y cuando se hace una denuncia, la Junta de contra el hostigamiento sexual tiene que conformar un grupo de investigador que incluye profesionales del derecho y se le paga cualquier cochinada. Creo que se le paga como 2 millones de pesos o 1 millón de pesos. No, no es así como un montón y la persona tiene que durar un montón de tiempo pegada en eso y todo. Y, no los, y cuando nosotros estábamos ante una emergencia, nos pedían ponerlo en SICOP, ¿verdad? Absurdo. Hay una situación en la que necesitamos la protección inmediata de la víctima. Y hacer una compra con SICOP es algo absurdo. O sea, pero bueno, eso es parte de esa desburocratización que se debe dar. Veamos lo que ocurrió en Cartago, ¿verdad? Ahora la alcaldía para poder hacer alguna obra tiene que hacer una declaración de emergencia y para que haya una declaración de emergencia tiene que pasar todo un proceso a nivel burocrático para poder sacarlo, entre ellos ser la compra en SICOP y toda la cuestión para poder hacer las mejoras de todo lo que se llevó el agua. Em, Volvemos al asunto de que eso es absurdo. Ante una situación de emergencia debería haber una acción afirmativa que permita hacer las compras sin revelar nombres y igualmente procesos judiciales en las que se pueda hacer una acción afirmativa para que no se evidencie la identidad del testigo. Cosas como esas creo que son las mejores prácticas internacionales que deben de existir, pero bueno, es adelantarme. Entonces, las mejores prácticas internacionales creo que debería ser el primero.
y ya después sería identificar y categorizar los elementos a nivel local, ¿verdad? Que es lo que tenemos. Después ya lo que es la evaluación y por último proponer hacer la propuesta. Pero en realidad Dave, va por ahí. Yo creo que es importante hacer ese análisis inverso. El análisis inverso es lo que se utiliza en investigación, que es separar las cosas en sus partes. Es decir, no tenemos el cuadro completo, pero si tenemos el pico, las plumas, las patas, los sonidos y nada, podemos determinar a qué fenómeno nos estamos refiriendo. Aunque no lo tengamos completo, el pato, tenemos sus partes. Entonces, el análisis inverso es eso, ir de lo general hasta lo específico, separando sus partes. Porque lo que te va a tocar en una evaluación es ver la ausencia, es ver los vacíos. Es decir, ¿cómo sé yo que está bien o está mal viendo los vacíos? Si los vacíos son muy grandes o si los vacíos son muy pequeños, para poder ver qué hace falta y qué proponer. Está muy bien, compañeros. Qué bárbaros. Me convencen ustedes tres. Todavía me falta el trabajo de Pablo, pero eso lo veré cuando me lo envíe. Yo les diría, ojalá me puedan enviar esto antes o durante el fin de semana o antitos para poder echarle un ojo e ir empezando a hacer las observaciones y pactar con ustedes alguna reunión. Ahora, estamos que el documento lo tienen que entregar el lunes 27, o sea que habrían 8 días. Si ustedes se ponen de acuerdo y consideran que pateemos la bola un poco a miércoles o alguna cosa así, yo estoy dispuesto a esas flexibilidades. Ustedes fueron flexibles conmigo en un momento en el que necesitaba esa flexibilidad, por eso se los agradezco mucho. Y devolviéndoles el asunto, no sé cómo están en los otros cursos, pero si el 27 es muy pronto, avísenme y entonces podríamos ser flexibles en la entrega. No sé si hay alguna pregunta. Yo tenía una presentación, no la voy a hacer. Lo que voy a hacer es un video y después se los paso, en el que vea un poquito sobre esta cuestión de hacer la pregunta de investigación y el objetivo, pero también el, el ver algunos otros aspectos que hemos visto acá. Yo el video lo voy a subir por YouTube con enlace oculto y luego les paso el enlace por el chat para que ustedes puedan repasar un poco sobre esto. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un gran trabajo el que ustedes han hecho. Y cae al punto. Ustedes no están perdidos. Han habido años en que hay gente que verdaderamente está detrás del palo, pero ustedes no son de esos. Entonces, los felicito por el esfuerzo que han hecho. Muchas gracias. Bueno, y gracias, Bueno, profe. pura vida. Buenas Pasamos de noches, conversación. entonces. Gracias. Hasta luego. Que Pero pasen muy buenas bien. noches. Chao. Gracias. Hasta Chao. luego.